Nada muy interesante. Es el gris universitario, ya. El gris campus. No os vamos a descubrir nada nuevo porque, bueno, por poco avispados que seáis, fuimos soltando pistas. Esto sabéis que va a ir de literatura y de creatividad. El 15 de agosto cumplimos 6 años, me parece que fue ayer, y pensando que necesitábamos aires nuevos, siempre te acuerdas de gente interesante relacionada con el mundo de la cultura y de la arquitectura en concreto, como Fernando, nos vino con una propuesta maravillosa y no le pudimos decir que no. Entonces le voy a dar paso ya. Fernando Menéndez, poeta, escritor, agitador cultural, todos lo conocéis. Habrá gente que no. Sí, pero la mayoría de los que están aquí sí. Y nada, los va a detallar todos los aspectos técnicos de esta aventura que damos en llamar los miércoles yocos. Y nada, os dejo por Fernando. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿vale? Lo primero de todo deciros que lo que vamos a proponer a partir de hoy es una forma de pasarlo bien. Los miércoles, ya os iré contando ahora cada cuánto, pero más o menos será cada 15 días, más o menos, ¿no? El calendario a veces podrá variar en función de las fiestas y de alguna cosa que por el medio se cruce, pero no os preocupéis por eso porque obviamente la logística es cosa nuestra, ¿no? Vosotros si os queréis sumar a esto con estar el día que se os proponga, vale. Bueno, lo de los aires nuevos que dice Miguel será por la propuesta, no por la edad del que os está hablando, porque si es por la edad del que os está hablando, de nuevo no tiene nada. Pero sí quizá quiero pensar que el hecho de que este año que va a entrar, el 23, el que os está hablando, pues va a cumplir 30 años dando talleres de escritura y de lectura, pues hombre, quizá el aire viejo también puede ser algo bueno, ¿no? Y cito esto de las fechas porque en estos 30 años nunca fuimos o nunca pude ser capaz de unir en una misma actividad algo que habitualmente yo trabajaba con distintas alumnas y alumnos, como era la lectura y la escritura, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Si seguisteis un poco las redes sociales, seáis muy seguidores o poco, pues nos acusaron a Miguel y a mí de crear ansiedad. Bueno, las campañas se tratan de eso, ¿no? De crear expectativas. Uno no viaja como tuvo que viajar Miguel hasta Silicon Valley a contratar un CEO de la Silicon Valley para hacer esta campaña, ¿no? No se viaja hasta allá, bueno, se viaja, pones un poco al sol a la playa, ya que vas, bueno, pues ya le paso, ¿no? Pero bueno, cada día que como una gota malaya decía, quedan tantos días para los miércoles yocos, veis la imagen de una escritora, de un escritor, vamos a decir que es un poco, forma parte de un santoral, vamos a decirlo así, que puede ser mayor, pero que los que estaban en ese, que aparecían en esas imágenes, Virginia Woolf, José Saramago, Roberto Bolaño, etcétera, etcétera, Margarit Duras, bueno, todos los nombres que las figuras que iban apareciendo, pues estaban ahí porque tenían que estar, ¿no? Sí. Escritores, escritoras y Omar. Ah, y Omar Ritter, es verdad. Eso ya se explicará. El protagonista de uno de los grandes personajes de The Wire, la serie de televisión, sí, porque tiene su sentido y lo descubriréis con el tiempo. Bueno,
¿Qué queremos que sean los miércoles yocos? La idea de los miércoles yocos, sustentado por una mezcla de ambición y humildad, que aunque parezca contradictorio, no debería de serlo, y con mucho entusiasmo, es que desde un lugar como la Yocura, y con la complicidad de quienes os queráis sumar, convirtamos los miércoles yocos en una cita ineludible y una referencia que con el tiempo pues la gente tenga ganas de venir y de participar. Os decía hace un momento que nunca había logrado que dos caras de una moneda como es leer y escribir, poder vincularlas a una misma actividad, ¿no? Y los miércoles yocos es la idea que va a proponer y la idea que quiere hacer. Una actividad, la parte fuerte la dejamos para después, en la que se puede leer y escribir. Quien quiera solo leer va a poder leer, pero quien quiera solo escribir, hay que decirle que la lectura va a ser muy importante, como os voy a explicar y como vais a ver, ¿no? Los miércoles yocos, digamos, se centra en descubrir que la literatura es un anfibio, es decir, es de agua y tierra, es de lectura y de escritura. Y siempre con el objetivo, insisto, de pasarlo bien y de, como yo siempre dije en los talleres, podemos hacer muchas cosas, pero es fundamental pasarlo bien, ¿no? La dinámica, ya paso a explicar lo que queremos que sea, ¿no? La dinámica es que leamos un libro, más o menos un par de libros al mes, que de la lectura de esos libros surjan propuestas de escritura, y aquí viene el plato fuerte. El autor o la autora de ese libro va a venir aquí y nos vamos a encontrar con él y con ella en las fechas que os iremos señalando. Claro, pues os digo que agarraos fuerte porque vamos a convertir esto en una fiesta. Va a venir aquí y ese día podremos hablar con él o con ella las cosas que hemos estado hablando en las sesiones, vamos a decir, ordinarias en comparación con las extraordinarias, y el día que venga la autora o el autor va a ser una sesión abierta, o sea, puede venir quien le dé la gana, como cuando se presenta un libro, el que sea. ¿Cuál es la diferencia entre quienes se apunten a la actividad y quienes no se apunten? Que quienes se apunten, por el medio va a haber otras sesiones conmigo en las que vamos a trabajar la lectura de ese autor o de esa autora, y yo voy a proponer juegos literarios, vamos a escribir y luego iremos hablando con los autores de eso que vamos haciendo. También he de deciros que, por ejemplo, las propuestas que hagamos de jugar con la literatura con el primer autor que va a venir, no tenemos por qué cerrarlo antes de que venga, sino que iremos trabajando en ello y lo iremos juntando con las que vengan después, ¿vale? Para quienes no habéis venido nunca al taller, cuando me oigáis la palabra trabajar, no os asustéis, es una manera de hablar. Es decir, lo que más me importa siempre en los talleres, cuando alguien empieza por primera vez y no me conoce en el trabajo, es que esté a gusto. Lo primero es que esté a gusto y que disfrute. Tenemos un elemento muy importante, que es el encuentro con los autores y con las autoras. Por eso creo que con toda la humildad del mundo, pero con ambición, podemos lograr que estos miércoles yocos se convierta en una referencia, porque vamos a traer primero autores y editores de Asturias, que en Asturias hay mucha variedad y mucho material muy atractivo, pero si esto sigue bien, ¿por qué no, en un futuro no tan lejano, proponer traer a alguien también de fuera de Asturias, sin dejar de traer a los asturianos y a las asturianas, que insisto, por ponerme un poco petardín, el ecosistema, como diría un petardo, literario de asturianos es muy rico y muy variado, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones? Yo voy a hablaros un poco y luego si tenéis alguna duda la preguntáis y luego os digo cómo vamos a hacer. ¿Cuáles son las condiciones para formar parte del taller?
La iniciativa de los miércoles yocos es una iniciativa particular, es una iniciativa de un lugar como la Yocura, es una iniciativa que no tiene ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subvención. Entonces, la condición es mínima, pero es lógica y entra dentro de la naturaleza del lugar en el que estamos. Para formar parte del taller, no para venir a la sesión en la que vengan los escritores, pero para formar parte del taller, la única condición es comprar el libro que se vaya a leer. Nada más. Ni hay que pagar ni cuotas, ni nada de nada. Y os pongo las cosas sobre la mesa como son. Una actividad como esta, en la mayoría de los sitios de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza o de Bilbao o incluso de Oviedo, pues costaría de media a una persona al mes de 30 euros para arriba. O sea, para que os hagáis la idea de la oportunidad que es, además, o sea, de trabajar luego en las sesiones intermedias sobre el libro y luego pues preparar esa cita con el autor o la autora que vaya a venir. Entonces, esa es la única condición. Luego Miguel os hablará, ya cuando hablemos de cuál va a ser el primer libro, cuándo podéis venir a por él, y luego quien se quiera apuntar, tenemos aquí unos folios para que dejen su nombre y su teléfono, también con una idea, que es crear un canal de trabajo que sea un grupo de WhatsApp. Os puedo asegurar que yo en esto soy muy estricto, porque los grupos de WhatsApp los carga el diablo, y quienes han estado en talleres conmigo lo saben, son solo WhatsApps para hablar del taller, de literatura, para yo enviar materiales sobre lo que estemos trabajando, o sobre cosas como hago ahora habitualmente, de literatura o de cine o de música, y para enviar también las cosas que escribamos a ese grupo de WhatsApp, y cada uno lo lee a su antojo, es decir, que lo quiera imprimir, que lo imprima, que lo quiera leer en la pantalla. Para eso es el grupo de WhatsApp, no para otras cosas. Sí. Yo en ese sentido soy muy, solo tuvimos problema una vez con un taller en la Biblioteca Fontán a una persona durante la pandemia que, bueno, es verdad que todo el mundo estaba muy nervioso y hacía muchos comentarios que estaban fuera de lo que trataba, y amablemente le saqué una tarjeta amarilla, no me hizo caso, y le saqué una tarjeta roja. Y dije, mira, lo siento mucho, pero esto no viene a cuento. Aquí estamos para hablar de otras cosas, ¿no? Tienes otros ámbitos para hablar de lo que estás hablando, pero no aquí. Lo digo porque yo sé primero que el grupo de WhatsApp dices, no, os prometo, y además la prueba es que en otros talleres así es. Esto a grandes rasgos va a ser los miércoles yocos. Yo creo que la propuesta está a la altura de las expectativas que estábamos levantando. O sea, pensad que va a ser una suerte muy grande y que es fruto del trabajo tener de aquí a junio, junio incluido, pues una vez al mes o dos, dependiendo de los casos, a una escritora y a un escritor, o a un editor o una editora que venga a hablarnos de poesía, de novelas, de recuentos y de ensayo, porque vamos a ver de todo tipo de géneros. Con cada libro os voy a proponer algún juego, o ya os propondré uno, e iremos trabajándolo. Quien no haya hecho nunca esto, pues que no se asuste por ello, y además no es obligatorio. Sí. Yo podría haber subtítulo los miércoles yocos, un club de lectura y de alguna que otra escritura. Porque yo sé que, obviamente, aunque a veces si leéis la prensa parece que no, hay más lectores que escritores. A veces parece que hay más escritores que lectores, ¿no? Pero yo creo que hay más lectores que escritores, si no estaríamos realmente jodidos. Haría falta gente que lea lo que se escribe. Bueno, la primera persona y el primer libro que vamos a trabajar va a ser la novela Horda de Ricardo Menéndez Salmón. Ricardo Menéndez Salmón va a estar aquí el día 28 de septiembre. Si no ocurre ninguna catástrofe de ningún tipo, digo, porque a ver, siempre hay que pensar que pueden surgir cosas, pero bueno, los cambios, pero vamos, hablé con Ricardo, también Miguel habló con Ricardo, y está en ello y está encantado de poder venir, y ese día pues nos juntaremos a hablar de Horda, que va a ser el primer libro que leamos. La siguiente autor os lo comunicaremos
el día que venga Ricardo. Es decir, ¿por qué no voy a daros el programa de escritores y escritoras ya, que ya lo tenemos hecho? Pues por una razón muy sencilla, por dos. La primera, porque a lo mejor puede sufrir alguna alteración en el calendario y entonces es mucho más lío, ¿no? Y segundo, por mantener un poco el gusanillo de la tensión, de a ver quién vendrá, ¿no? Pero es muy importante la primera razón, ¿no? Porque la segunda también, ¿no? Pero bueno, entonces, en esencia eso van a ser los miércoles yocos, y es decir, vamos a leer, vamos a escribir a partir de los libros que leamos, y la única condición para participar del taller el resto de las sesiones entre visita y visita, pues es el comprar libro. Diréis, alguna pensaréis, joder, pues es que ya viene la locura y compré Horda. Bueno, pues no pasa nada. Es decir, ya lo comprasteis, no lo vais a comprar dos veces. Es decir, si ya tenéis el libro, obviamente no hay que comprarlo dos veces, ¿vale? No vamos a ser tan absurdos ni tan crueles, ¿no? Bien. La primera propuesta, ya, quien esté pensando ya en apuntarse, va en la siguiente línea. Horda es una novela que en cierto modo es una alegoría, una fábula, una distopía, como suele decir, de las consecuencias negativas que tiene la sociedad, en que las palabras y el lenguaje pierdan su importancia y se les quite su peso, ¿no? Entonces, la idea es que quienes vayáis a participar elijáis dos palabras cada una de las personas. Una palabra que desde vuestro punto de vista se haya deteriorado su significado y creáis que hay que recuperar ese significado. Y la otra palabra, una palabra que haya dejado de usarse porque aquello que nombraba ya apenas existe, o aquello que nombraba pues o se ha dejado de usar y se ha sustituido por otras. Y una vez que elijáis esas palabras, investiguéis sobre la biografía de esas palabras. Diréis, ¿la biografía de esas palabras? La biografía de una palabra es la etimología, es decir, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Y cuál ha sido el viaje que ha hecho hasta llegar ahí? Luego haremos más cosas con esas palabras. Os pongo un ejemplo de palabras que han perdido su uso porque lo que denominan ya no existe, o en teoría no existe. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que pongo muy a menudo, pero yo creo que es fácil de ver. La palabra arriero. Todo un chaval o una chavala de 20 años o a lo mejor de 30, le hablas de arriero y no sabe de qué estás hablando. De alguien que trabajaba llevando cargamento en mulas y en burros. Sin embargo, podría reutilizarse la palabra arriero. ¿Por qué coño se les llama siempre con esas palabras british como rider a estos chavales, los probes que trabajan por 2 duros llevando esa caja amarilla que pone el globo? En realidad son arrieros. Cambias la mula o el burro por una bici, por una moto, y cuanto más bonita capaz de llamarle a una persona arriero que no rider. Bueno, entonces eso, una palabra que creáis vosotras que hay que restituir su significado porque se ha deteriorado tanto, ¿no? Qué sé yo. Por un ejemplo que es demasiado obvio y que si me lo traéis voy a decir que no, la palabra libertad. O sea, ya se habla de libertad, o sea, ya libertad ya tiene tantas acepciones distintas que no, y clandestinas que ya no va a caber en el diccionario, ¿no? Y luego el otro ejemplo es una palabra que haya dejado de usarse porque ya no existe aquello que nombraba o aquella actividad, ¿no? Bueno, puede ser en castellano o en español o en asturiano, porque también deciros que vamos a ver literatura asturiana también. Entre los libros y los autores que van a venir, también va a venir algún autor o alguna autora que escribe en asturiano, por supuesto. Es decir, los miércoles yocos, y además llamándose la yocura, no está ni en el ánimo de Miguel, por supuesto, ni en el mío, negar una riqueza que está ahí. O sea, vamos a aprovecharla, ¿no? Bueno, esto en grandes rasgos es los miércoles yocos. No sé si Miguel tuviese añadir algo sobre el tema logístico, y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, pues ese es el momento después de que intervenga Miguel, ¿vale? Nada, deciros que la oportunidad es muy buena, que la aprovechéis, todos aquellos amantes de la literatura y la escritura, que sé que sois muchos,
que los libros de Ricardo los vais a tener a partir de mañana por la tarde, el que esté interesado en apuntarse, que cuando acabemos el acto nos vayáis dejando nombre y teléfono para hacer el grupo de WhatsApp, y que va a ser algo, aunque haya un maestro de ceremonias, va a ser algo orgánico y vivo, muy abierto a propuestas y a crecer y ramificar en todas las direcciones que haga falta. Y que también la oportunidad, yo tiro para casa, de estar en un ambiente muy relajado, desmenuzando un libro, hablando de literatura, de escritura, mientras tomas un café, en un ambiente muy relajado. No sé, para mí es el taller ideal al que yo me apuntaría. Pero bueno. Va a ser la primera vez que yo doy un taller en el que se pueda beber una cerveza o tomar un café, porque siempre lo hacíamos en bibliotecas y se me olvidaba una cosa, perdón Belén, se me olvidaba una cosa muy importante. A la par que los miércoles yocos, Miguel va a hacer un hueco en la librería y va a crear la biblioteca los miércoles yocos, es decir, unas estanterías donde se van a colocar un ejemplar del libro que vayamos a leer y comentar y un par de títulos más de cada uno de los autores y autoras que vengan. Esa biblioteca, o sea, es una biblioteca fungible, es decir, si os apetece alguna vez llevar alguno de esos libros, se reponen, es decir, no es como si fuese la piedra Rosetta en un museo británico, que no lo puedes llevar, ¿no? ¿Vale? Era solo que se me olvidaba, pero bueno, me parece también una cosa guapa lo de crear la biblioteca de los miércoles viejos. Sí, veremos. Es la primera vez que se puede tomar una cerveza y hasta ya no. No es ninguna pregunta. Me parece de una generosidad por vuestra parte, lo que decía Fernando, un taller de escritura creativa en cualquier otro sitio. Acabo de quedar pasmada por vuestra propuesta. Se están colando los pelos de gallinita. Lo que hace falta es que os guste y que os participéis. Yo, sobre todo, las personas que nunca han participado en actividades conmigo, sí que hay una cosa que yo sí que puedo garantizar, esto lo puedo garantizar sin miedo a equivocarme ni meter la pata, es que el ambiente de trabajo es muy relajado, es muy distendido, y que lo que me preocupa cuando alguien empieza por primera vez es que esté a gusto. No, pero me refiero, a ver, perdona que sea mexicana, que sois muy generosos. Bueno, no sé. Que sois muy generosos, a ver, que no lo digo, quiero decir que, vamos, me parece que a ver, me dejasteis sorprendida. A mí me parecía que había que aprovechar la oportunidad de que os está hablando, pues, después de tantos años, pues, y también Miguel como librero tiene contacto con autoras y con autores y con editores, que también habrá que recordarles a ellos lo generosos que van a ser, viniendo aquí un miércoles de septiembre, de noviembre o de febrero a hablar de... Bueno, es verdad que vienen a hablar de su libro, a hablar con gente que han comprado su libro, ¿no? Es verdad, vale, bien. Pero bueno, también os digo que las personas con las que he hablado hasta ahora para cerrar las visitas han respondido con una generosidad y con un entusiasmo que me asusta un poco, en el sentido de que a ver si somos capaces de estar todas y todos a la altura de la ración que han tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. A ver, yo por norma soy optimista. Hay que recordar a la gente que un optimista no es un idiota, es optimista. Bueno, es que la gente que es muy negativa piensa que el optimista es idiota, no. Perdona, me estoy acordando de Jordi 12, que tiene el Hotel Kafka en Madrid, y ahí se paga una pasta. Sí, claro, por eso, yo cuando hablé de la condición, es una condición, o sea, no voy a decir la palabra ridícula, pero bueno, la digo, comparada con lo que se pide en la mayoría de los sitios. Es decir, teniendo en cuenta de que esto es una iniciativa privada, que aquí, ¿tú cobras alguna subvención por esto? No. Yo tampoco. Que quede claro, aquí queda dicho en público, ¿vale? Bueno, oye, no presiones a la gente. Oye, Belén, por favor, no presiones a la gente, o sea, no la presiono yo, la presiono tú. Pero yo tengo derecho. Joder.
Bueno, a ver, volvemos. ¿Tenéis alguna duda? A ver, ¿alguna cosa que queráis preguntar? ¿Alguna duda? No, pero comentar que empezaste un libro fuerte. Bueno, más que libro, hombre, queríamos empezar por alguien que fuese, a ver, digamos que las escritoras que van a venir son todo gente, a mí me parece que tienen muchísimo que ofrecer, han ofrecido mucho y más que van a ofrecer. Vais a encontraros con una variedad muy grande de estilos, de propuestas, que eso también a Miguel y a mí nos interesaba mucho, que fuese una cosa lo más variada posible. Pero hombre, Ricardo, ganador de Biblioteca Breve, es decir, digamos que es el autor. Yo lo que quería decir a la gente que no lo leyó nunca es que lo tome con paciencia. Porque Borja... Bueno, tú tampoco asustes. No estoy asustando. ¿Qué manera tienen todos Por asustados? eso lo digo que lo tome con paciencia. A ver, en todo caso, estamos en la actividad ideal, porque la lectura del libro, que sea, va a ser acompañada por las sesiones que vamos a tener y vamos a tener una oportunidad que es única, que no se tiene todos los días, que es que al autor, en este caso autor, se le pueda preguntar y se le pueda comentar todo lo que se os apetezca. Claro, eso no sucede con todos los libros que leemos al cabo No, del año. espectacular porque estuvo él y lo compré, pero claro, no lo comenté estando él. Bueno. Entonces va a ser... Y luego no olvidéis lo de las palabras, porque a quien le gusta escribir, vamos a seguir dándole motivos para que siga escribiendo. Sí, ¿cómo te llamas? Quería, si puede repetir la fecha de Sí, mira, nos vamos a ver el 28 de septiembre. Va a ser a las 7:30 siempre, ¿vale? Y luego, esa fecha, ese día os anunciaré la siguiente sesión. Bueno, lo puedo decir, la sesión os puede decir, entre el 28 de septiembre y la siguiente visita tendremos, para que os apunte, una sesión siempre por el medio, para reunirnos nosotros ya más en petit comité y hablar del libro, y luego ya el siguiente ya vendría el siguiente libro, la siguiente, en este caso va a ser autora, no digo más. Entonces al final es un libro por mes. Más o menos, Nieves, más o menos. Yo no me atrevería. ¿2 al mes? No, sí, no, 2 igual es mucho, Sí, más o menos. Dos puede ser muy amplio. Lo que pasa es que no me atrevo porque a veces la cosa fluctúa, pero más o menos es 1 al mes, sí. Más o Y menos. luego lo importante, que las sesiones con los autores van a ser abiertas. Puede Sí, venir todo el mundo. es puede importante venir que tengáis en acompañados. cuenta eso, que quienes no se apunten a la actividad son sesiones abiertas, como cuando aquí viene cualquiera a presentar un libro o a hacer una lectura, ¿vale? O sea, eso obviamente, o sea, porque además también es una manera de picar la curiosidad de la gente. Dice, oye, ¿y esto por qué se hace? Oye, pues por esto, ¿no? Ah, pues oye, pues mira, voy a pasar un día a ver si... Bueno, porque una librería como la Yokura, aunque es una iniciativa privada, es un lugar público. Entonces hay que combinar ambas cosas, ¿no? Más cosas que queráis preguntar. Bueno, yo es que, no sé, yo creo que me estoy pasando. El 28, perdón, viene Ricardo, ¿no? Sí. ¿Y cómo trabajamos el libro antes? ¿O no? En este caso no lo vamos a trabajar. Ok. Vamos a trabajarlo a posteriori, pero por una cuestión de calendario. Vale. Una cuestión de calendario. Porque es que si no, había que arrancar ya. Bien. Y de una manera excepcional, va a ser la única sesión que no va a tener una por el medio. Pero las demás tienen todas una o incluso 2. Porque hay no sé cuándo que hay alguna fecha por el medio que la fiesta coincide el miércoles. Pues no sé si es el puente de la Inmaculada o el Pilar, algo de esto, no me acuerdo ahora. Que a veces, pero bueno, porque los calendarios es algo vivo, hay que contar con ello. Entonces, pero bueno, por eso no os preocupéis nunca por la logística, porque yo os iré avisando. Y además, en el peor de los casos, desde el momento que haya un grupo de WhatsApp, también el grupo de WhatsApp sirve para informaros de estas cosas que puedan surgir de manera inesperada, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar que no, es decir, a ver, estamos un poco con los dedos cruzados porque ya sabéis que Ricardo, su dedicación ahora es ser de diputado, y a veces de repente a lo mejor estamos con los dedos cruzados que el día antes no le convoquen a una sesión parlamentaria. O sea, ya sería ya el colmo de la mala suerte, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Ricardo nos dijo, Fer, yo encantado, pero ten en cuenta esto. Que bueno, vamos a cruzar los dedos. Hombre, mala suerte sería, pero si se diera esa mala suerte,
buscaríamos otra fecha para Ricardo y nosotros seguiríamos para adelante. Físicamente. O no, ese día si no puede venir, pues aprovecharíamos para hacer lo que no pudimos hacer. Bueno, yo espero que venga. Dijo que sí, él está con ello en la cabeza, o sea que... Pero puede que pase porque estoy en la locura y estamos acostumbrados a... Sobre la marcha. Entonces, por No, eso pero- va a ser muy orgánico. Sí, esto es la locura, pero yo soy muy pancho y me pongo un poco nervioso si las cosas no son como... O sea, yo soy un yoco un poco pancho. Parece raro eso, pero... Bueno, ¿alguna duda, alguna cosa más que queráis comentar? Entonces, ¿tenéis resueltas todas las dudas? ¿Tenéis muy claro lo que son los miércoles yocos? Vale, pues entonces yo lo único que puedo decir es que quien se quiera apuntar, pues que pase por aquí y apunte el nombre y el teléfono, y quien no lo vea claro, pues no pasa nada, ya sabe lo que hay. No hay una convocatoria cerrada, es decir, hay un número de plazas limitadas, a ver, sobre todo por agilidad a la hora de trabajar. ¿Cuál es el número ideal para trabajar en los talleres, luego en las sesiones? Entre 15 y 20 personas. A ver, si de repente hay 25 nos vamos a cerrar en banda, incluso si hay 30. Pero bueno, tampoco vamos a tirarnos al monte. Lo que no hay es fecha de cierre, es decir, que si alguien no lo tiene claro para Ricardo, pero con el siguiente libro se anima y se quiere apuntar, puede hacerlo. Es decir, digamos que entre comillas la matrícula, porque no hay tal matrícula, la única matrícula es comprar el libro, va a estar abierta continuamente. Salvo que lleguemos a un número de gente que ya yo diga, que no es por mí, es decir, a mí me da igual hablar para 3 que para 30, es por vosotras y por vosotros, que para que se pueda hacer cualquier cosa y cunda y todo el mundo pueda participar, lógicamente, como podéis pensar, es mucho mejor que sean 15 que no 25. Pero bueno, la idea mía no es dejar a nadie en la estacada y basta si saben que tenga ganas. Las ganas no se pueden frustrar, es decir, o sea, está mal frustrar las ganas. Una pregunta, horario. Los miércoles a las 7:30. 7:30 hasta 9. 9. 7:30. Bueno. Bueno no, que conozco ya por experiencia algunos usos horarios que no son precisamente británicos. Me voy a poner como la reina madre que en paz descanse, o si no descansa en paz allá ella. 7:30, de 7:30 a 9. ¿Vale? Si no, mira, si no, o se las veis con Miguel, que tiene más malo que que pasa lista. O clock, vale. Sí, hombre, es una cuestión de... Nombre de respeto por los demás. Vale. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues ya... Podemos... Los miércoles yocos ya empiezan a funcionar a partir de ahora. Vale. No, aplaudir, no. No lo veo necesario. Hay que ir ahí o podemos decirlo desde aquí. Que bueno, mejor aquí, no dejes a voces los títulos. Paséis por aquí, pero lo podéis pensar tranquilamente, que esto va a estar abierto. ¿Vale? ¿Cómo se va a llamar el WhatsApp? Los miércoles yocos. ¿Quién va a ser el administrador? ¿Miguel? Eso. ¿O don Fernando? Necesito, bueno, el lápiz me vale. Yo quería decirlo desde ahí, pero bueno, es que no. 650 Protección de edad. 604 Ahora por no levantarme, no es cosa. Eso, acordaros lo que os dijo Miguel, que el libro estará a partir de mañana. De mañana por la tarde. Mañana por la tarde.